tal? Bienvenidos. Hoy nos sentamos frente a un hombre cuyo corazón ha latido en las sombras del silencio y la represión. Un hombre que ha visto rejas cuando su pueblo clamaba libertad y cuya voz se negó a ser apagada. Nacido en Palma Soriano, en Cuba, ha vivido el dolor de la cárcel, la presión de la tortura, la exclusión del exilio y aún así ha decidido seguir luchando. Hoy lo traemos aquí para romper el silencio, para sacar a la luz esas historias que otros no se atreven a contar y para preguntarle cómo se reconstruye un ser humano cuando han tratado de destruir todo lo que ha amado. Prepárense porque esta conversación no será cómoda, puede que les duela, pero también va a inspirar, porque cuando la libertad llama, la única respuesta digna es alzar la voz. Hoy tenemos con nosotros a José Daniel Ferrer. ¿Cómo estás, José Daniel? Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. También un placer para mí estar con ustedes acá. Estoy bastante bien y, me siento como en familia con ustedes. Bueno, acaba de llegar de un exilio forzado de Cuba, preso político, ha estado tras las rejas en 4 oportunidades, en varias temporadas, en varios años. Creo que en total han sido como 10 años de prisión. Casi 13 de prisión. 12 años y 8 meses aproximadamente. De prisión injusta. ¿Cómo se logra que le den ese exilio hacia Estados Unidos? Es decir, ¿cómo fueron esas conversaciones? ¿A usted le informaron o simplemente fue esa negociación se dio afuera y a usted le informaron? No, en realidad no hubo ninguna negociación. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos desmintió públicamente al régimen cubano. El régimen cubano quiso que mi salida de Cuba fuese fruto precisamente de un diálogo entre la dictadura que impera en mi país con el gobierno de los Estados Unidos, con la Iglesia Católica de mediadora. Pero yo fui el primero en oponerme a ese tipo de fórmula de solución. Y le voy a explicar por qué. El régimen, desde fechas ya bastante lejanas, como el 15 de marzo de 2003, comenzó a ofrecerme las siguientes 3 salidas. Número 1, te vas del país. Número 2, haces un compromiso por escrito de que renuncias a todo activismo opositor. Número 3, te vamos a encarcelar durante 30 años. Eso fue 3 días antes de que comenzase la ola represiva de marzo del 2003, lo que se conoció como Primavera Negra de Cuba. Obvio, simplemente les dije que debían echarme no menos de 30 años porque me iba a sentir muy ofendido si no me echaban más años que a Mandela, así le dije textualmente. Y terminaron pidiéndome pena de muerte. La fiscalía me pidió pena de muerte y me volvieron a decir los agentes de la policía política que si no abandonaba Cuba me iban a fusilar. Cuando fusilaron a los 3 jóvenes de la lancha de regla, aquellos que intentaron secuestrar una lancha para escapar del país, como tantos jóvenes han intentado durante años escapar y muchos lo han conseguido, me llevaron al periódico para decirme que no era juego, que me iban a fusilar. Pasé 8 años en prisión, me condenaron finalmente a 25 años en prisión y pasé 8 años en prisión. Y durante esos 8 años nunca pasaron más de 6 meses sin que no me ofreciesen 3 opciones. Salir de la prisión inmediatamente rumbo a un país extranjero, es decir, irme de Cuba. 2, comprometerme a abandonar la oposición. Y llegaron a hacerme la infame propuesta de que incluso me liberaban y me quedaba en Cuba y seguía en la oposición, pero que no podía hacer nada en la oposición sin la autorización de ellos, lo cual es bastante burdo, infame, vergonzoso llegar a cualquier tipo de acuerdo como ese. Como siempre me negué, estuve 8 años en prisión y fui junto a Félix Navarro, quien está todavía en prisión en este momento en Cuba, en condiciones muy difíciles, muy críticas, al igual que su hija Sailín Navarro. Fui el último en salir de los 75 de la Primavera Negra de Cuba. Durante de 2011 a 2019 fui detenido en múltiples ocasiones. En 2012, cuando visitó Cuba el Papa Benedicto XVI, pasé un mes detenido
en el centro de detenciones y tortura de Versalles en Santiago de Cuba y me dijeron siempre que estaban experimentando. Esto me lo dijo el jefe de la policía política en la provincia de Santiago de Cuba, de nombre Alejandro Domínguez Artelles, era teniente coronel en ese momento. Y me dijo en una ocasión, estamos experimentando qué nos conviene más, volverte a encarcelar por largo tiempo o encarcelar a 50 de tus mejores hombres. Al mes me liberaron y encarcelaron a 52 activistas en menos de un mes. Es decir que al ver la presión internacional, la solidaridad para con mi persona, decidieron variar. Lo liberamos a él y encarcelamos a los mejores activistas y dificultamos, frenamos, paralizamos de todas maneras la labor de la Unión Patriótica de Cuba. En fin, 2018 me acusaron nuevamente de un grave delito, me acusaron de tentativa de asesinato porque según ellos yo quise matar a un capitán de la policía política, un represor muy sádico de apellido Pagán. 2019 me fabrican un delito de secuestro y lesiones. Un individuo que se prestó para ese tipo de falsa acusación, un agente del servicio de ellos, y me condenan a 4 años y medio. Me sometieron a todo tipo de golpizas, torturas en la prisión de Aguadores y allí fueron a ofrecerme nuevamente la libertad a cambio de que me fuese al país. Me negué en todo momento. Me liberan a los 6 meses, pero con un cambio de medida, prisión domiciliar. Me detuvieron en varias ocasiones y el día 11 de julio de 2021 salgo a la calle con la intención de sumarme a las protestas que estaban ocurriendo en Santiago de Cuba y por toda Cuba y me encierran un mes en ese centro de Versalles y de ahí me trasladan a la prisión de Mar Verde y ahí pasé 3 años y medio. Durante ese tiempo, en 2 ocasiones, me ofrecieron nuevamente libertad a cambio de que te vaya del país. Primeramente, cuando los primeros años habían 3 opciones. La de te vas, firmas un documento de que no haces oposición o sigues preso. Luego la que le mencioné de te vas o firmas un documento de que no haces más oposición o te dejamos en las calles, sigan la oposición, pero tienes que pedirnos permiso hasta para manifestarte o abrir la boca. Obvio, eso es ridículo como le dije anteriormente. Ya ahora era una sola opción o 2 opciones. Te vas del país o sigues preso por el tiempo que a la dictadura le plazca. Y dije que seguía preso, pero que no me iba a ir del país. Pero me carcelan el 16 de enero y en menos de un mes levanto nuevamente el activismo de la Unión Patriótica de Cuba, que estaba muerto como casi todo el activismo, exceptuando el de las damas de blanco, las valientes damas de blanco y algunos otros activistas, aislados en diferentes partes del país, debido a la represión desatada durante los últimos años, habían diezmado o han diezmado bastante el activismo opositor. Salgo, levanto un activismo bastante amplio en lo social, alimentando ancianos, personas enfermas y también en lo político. Y a los 3 meses y medio me encarcelan de nuevo. Y me fabrican ahora 3 delitos. 3 no, varios delitos. Propaganda contra el orden constitucional establecido, desacato a la figura de Díaz-Canel, que ellos llaman presidente, yo llamo dictador o títere de los Castro, dictador títere o títere de los verdaderos dictadores en Cuba, y otros delitos contra la seguridad del Estado. ¿Por qué la explicación tan larga? Para que se entienda esto, porque no se ha explicado en detalle, ¿no? Ahora soy yo, cuando me regresan a prisión, quien decido que sí me voy a ir del país, por una sencilla razón. Al saber, porque así había ocurrido en múltiples ocasiones anteriores, que al encarcelarme de nuevo, todo el activismo que habíamos puesto en movimiento caía de nuevo por el temor de los activistas a que le hiciesen lo mismo que me estaban haciendo a mí, o peor, porque se lo decían. El que vaya a casa de José Daniel, el que se solidarice con su esposa, va a ir preso y vamos a hacerle muchas cosas más que las que le estamos haciendo a José Daniel, porque a José Daniel lo conocen en muchas partes, tiene muchas personas que se solidarizan con él, pero ustedes son apenas conocidos, así que con ustedes vamos a acabar, lo vamos a desaparecer, lo vamos a matar. Ese temor, que es lógico cuando se vive en una dictadura tan represiva, hacía que todo viniese abajo y hasta, digamos, la solidaridad necesaria para con mi familia desapareciese. Se quedaba mi esposa y mi niño aislados, solos, perseguidos, hostigados y amenazada a mi esposa de terminar en prisión, y ahora iban muy en serio con la prisión de mi esposa. Tengo argumentos para asegurar que así va a ser. Por eso soy yo, cuando llego a la prisión de Mar Verde y con los presos que ellos usan para
tantear, a ver cuáles son mis planes cuando Aplican estos presos... las tácticas nazi igual que en Venezuela. Es decir, Exacto. no solamente con el preso político como tal, sino que van contra la familia. Contra la familia en todo momento. Con la intención de destruir, de desestabilizar a la familia en todos los aspectos. Y estos presos que vienen buscando información, que trabajan para ellos, pero también terminan trabajando para mí, por dos razones. Porque no están con el régimen, aunque les sirvan al régimen, por su baja moralidad, por los beneficios, las migajas que le ofrece el régimen, pero están a favor nuestro porque saben que tenemos las razones y porque también yo termino comprándolo. En una sociedad como la cubana y en medio de las miserias materiales y espirituales, tiene que usar ciertos elementos que en condiciones diferentes no usaría. Estos presos me empiezan a contar que la policía política le está diciendo que me convenzan, es decir, que hay que golpearme, que hay que robarme los alimentos, que hay que hacerme de todo lo que ellos manden a hacerme y que hay que convencerme de que me vaya del país, que hay que hacerme la vida imposible. Y yo cuando ellos me cuentan esto, termino diciéndole, no, es que soy yo el que decidí esta vez irme porque tengo que cambiar de estrategia. No puedo seguir en este círculo vicioso que salgo 3 meses a la calle, 1 año, levanto un activismo bastante fuerte, creciente por Santiago, por el Oriente y por todo el país, y de un golpe me encarcelan y todo se destruye. Así que mi plan ahora es salir para consolidar las bases de un activismo que les sea imposible destruir conmigo confinado y aislado en una prisión. Cuando le llega esta información, ¿qué hacen? Como sádicos y aprovechados que son, el cálculo, la conclusión a la que llegaron es, bueno, si José Daniel quiere irse, lo vamos a sacar de aquí, humillado, rendido, cosa que no pudieron, y vamos a sacarle la mayor cantidad de beneficios a la salida de José Daniel. Por eso, primero, me quieren obligar a irme para Guyana o Nicaragua sin mi familia, solo José Daniel. Obvio, quedar mi familia en Cuba era quedar mis hijos y mi esposa como rehenes del régimen. Yo me niego, digo, tendrán que matarme si piensan que yo voy a dejarle a mi familia de rehén atrás. Yo o salgo con mi familia y para los Estados Unidos. Yo solo salgo de Cuba hacia los Estados Unidos, no porque no me gusten otras naciones, sino porque Estados Unidos es una gran nación, es una gran democracia y allí vive la mayor cantidad de los cubanos exiliados. Y yo tengo que vivir donde más cubanos exiliados existan porque mi lucha continúa. Mi lucha va a continuar en el exilio, como continuó la de Martí, como continuó la de otros mambises cubanos que luego regresaron nuevamente a la patria para continuar la lucha por la independencia y la libertad de Cuba, como Martí, que ya mencioné, los Maceos, Gómez, que no era cubano, era dominicano, pero vamos, para él tanto Cuba como Dominicana eran sus patrias. Y yo voy a regresar, incluso le dije siempre, y no esperen que me tarde 17 años como tuvieron que esperar Martí, Gómez, Maceo y otros mambises. Yo voy a regresar bastante pronto, porque el régimen que ustedes representan está viviendo sus últimos tiempos, sus últimos meses. Está ya en agonía. Ustedes caen pronto, los vamos a tumbar pronto. Me dijeron que no había salida entonces, que seguía preso y sobre todo que iba a seguir siendo golpeado, torturado, robándome mis alimentos, que me iban a obligar a ponerme el uniforme de preso, que me iban a hacer comer los pésimos alimentos del penal. Pero cuando vieron que yo seguía soportando todos esos ataques y no, es decir, les planteaba que iba a aceptar la salida sin mi familia para Venezuela, tengo muy presente a Venezuela por estos días y siempre la tengo presente. Pero por estos días, historias muy más similares. que nunca, porque creo que también se acerca el final del régimen de Nicolás Maduro. Creo que sí, estoy seguro que sí. Entonces, les dije siempre que ni Guyana ni Nicaragua. Cuando vieron que pasó casi un mes y yo no daba señal de que estaba dispuesto a salir para esos países, pues entonces vinieron un coronel, que es el jefe de la represión a nivel nacional, que dice llamarse Rancés, de La Habana, fue allá a la prisión de Malverde, y me dijo que sí, que me iban a dejar salir para Estados Unidos con mi familia. Pero Es algo así como un Diosdado Cabello para nosotros, disculpa. No, un nivel más bajo. Sería como el individuo que Diosdado Cabello tiene a nivel de Caracas para organizar y dirigir la represión más cruel en toda Venezuela. Es decir, sería como el instrumento principal de Diosdado Cabello para reprimir a los opositores. Es decir, no es el Diosdado Cabello. Granco, quizás, sería el segundo, tercero, el instrumento de Diosdado Cabello. Un tercero, un cuarto, ¿no? Porque Diosdado Cabello tiene su viceministro, pero este individuo es un tipo gris que no sale en medios de prensa, que nadie ve su rostro,
solo el opositor que es víctima de las amenazas o el trato directo con él. Me dicen que van a permitirlo, pero que tengo que pedirle a la Iglesia Católica, al arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, y al jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, Mike Hammer, tengo que pedirle que se organice un diálogo con el régimen cubano. Y que en ese diálogo ellos estarían dispuestos a liberar la lista de presos políticos que Estados Unidos le presentase. A cambio, ellos querían que Estados Unidos le suspendiese medidas, no me dijeron cuál, yo me imagino cuáles son, medidas que según ellos afectaban demasiado al pueblo cubano. Yo le digo que no, que ni lo piensen, que ni le voy a pedir a la Iglesia que sirva de mediadora en un diálogo con Estados Unidos, ni le voy a pedir a la embajada estadounidense o al gobierno estadounidense un diálogo con el régimen cubano, porque después de lo que había pasado con la política de Obama hacia el régimen cubano, la tiranía cubana, el criminal régimen que oprime y explota al pueblo cubano, lo único que se merecía era castigo, medidas, sanciones y más sanciones, que por lo tanto no iba a pedir nada. Si mi libertad dependía de ese tipo de negociaciones, no iba a salir a ningún lado. Me dijo entonces este coronel que entonces no iba a salir de Cuba. Me paré y le dije, entonces no salgo de aquí, se acabó esto. Cuando me paré y le dije, lléveme para la celda, me dijo que me calmara, que eso era lo malo, que yo me alteraba demasiado rápido. Y me dijo que me sentase. Trató de apaciguar la tensión, de rebajar la tensión, pero quedamos en que él mantuvo su postura de que si no lo pedía, no iba a ser fácil mi salida. Entonces no salgo a ningún lado. Pasaron los días. Cuando vi que pasaron los días y ellos se estaban jugando también a un juego bastante sucio y peligroso, como quererme casar con mi esposa el día 13 de agosto, que es el día del natalicio de Fidel Castro. Imagínense casarse yo diría, el principal o uno de los principales adversarios que han tenido los comunistas cubanos en los últimos 30 años, casarse en Cuba un 13 de agosto. ¿Por qué esto del casamiento? Yo había puesto también una serie de condiciones. Una, tienen que legalizar el título de mi esposa como médico, que nunca se lo habían querido entregar, como venganza por haber roto con salud pública y abrir un consultorio, una clínica humilde para atender a los enfermos en Santiago de Cuba que no son atendidos por el sistema de salud del régimen. Había exigido que las casas que teníamos ahí en Altamira tenían que quedar en manos de activistas. Al final nos quitaron una casa porque argumentaron que como no estaban a nombre mío y los dueños legales de la casa estaban ya aquí exiliados, que con dejarme una de esas dos propiedades, la que tiene dos plantas, ya me estaban haciendo un favor, porque en realidad ellos estaban en condiciones de quitármela las dos, ¿no? Al final terminé cediendo una casa, robándome ellos una casa, porque no tenían, es decir, en realidad esas casas fueron compradas legalmente, no tenían por qué robársela. También puse de condición que me separasen, que me divorciasen de mi primera esposa, que estamos separados hace más de 13 años, pero como yo me he pasado los últimos años más tiempo en prisión que en la calle, y porque además cuando estoy en la calle no tengo tiempo para otra cosa que para hacer oposición y atender o ayudar a las personas más necesitadas, nunca fui a una notaría o a un bufete a buscar los servicios de un abogado para el divorcio. Le dije, tienen que divorciarme de mi primera pareja y casarme con mi actual pareja. ¿Por qué mi intención de casarme con mi actual pareja? Que llevamos 8 años ya de relación. Porque quería también salir casado por la iglesia y tenía que hacerlo por lo civil primeramente, según me habían explicado un sacerdote amigo, y quería hacerlo allá en Cuba. Cuando ellos intentan casarme el 13 de agosto, me niego. Fue una ofensa, me insultaron con eso y ahí entramos en discusión también. Pero cuando vi que este coronel estaba jugando con un lenguaje muy dulce, muy cariñoso, sé que el objetivo es el de siempre, hacer grabaciones de audio para entonces después hacer cualquier montaje con esas grabaciones y presentar a José Daniel para los incautos y los mal informados como amigos de la policía política o agentes del régimen. Y tuvimos una discusión porque en una de esas conversaciones me dice, hemos venido esta semana a trabajar contigo. Le digo, no, a trabajar conmigo, no. Ustedes conmigo no tienen que hacer absolutamente nada y mucho menos trabajar, porque ustedes y yo estamos en bandos contrarios, enemigos.
No, pero nosotros no somos enemigos tuyos. Bueno, si no son enemigos míos, ¿por qué me mandan a torturar, a golpear y a humillar constantemente? No, yo no tengo que ver con eso. Eso es cuestión de la prisión. No, la prisión no hace nada de eso en contra mía si ustedes no dan la orden o le dan luz verde. Así que no me diga que ustedes y yo no tenemos que trabajar en lo más mínimo. Y dice, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque vinimos a ponernos de acuerdo contigo para tu salida. Le digo, bueno, a conversar, a dialogar sobre mi posible salida del país. Ya con todas estas cuestiones decidí, le dije a mi familia, saqué una carta clandestinamente porque tenía tanta vigilancia en mi entorno que no era fácil sacarlo. Saqué una carta donde decía todo lo que estaba pasando. La carta se hizo pública el 3 de octubre. Ellos siguieron alargando el proceso. Cuando la carta se hizo pública, todavía se pasaron una semana. Incluso tomaron represalia conmigo, suspendiéndome una visita con mi esposa, que no iba a haber visita por haber sacado esa carta, donde yo decía todo lo que le he contado de una manera bastante detallada. Pero cuando la carta salió y vieron que ya yo decía que ahora no voy a ningún lado, ellos son los que van a mí y me dicen el día 11 de octubre, es decir, 8 días después de que la carta saliese, una semana después, que ya todo estaba listo, que ya habían decidido autorizar que la embajada americana mandase funcionarios a Santiago de Cuba a avisarnos porque tenían retenidos los pasaportes de mi esposo y de mi niño pequeño. Los funcionarios fueron a Santiago de Cuba el jueves y se quedaron hasta el lunes que salimos. Cuando me dicen esto, yo dije que ya no me iba de Cuba. Y que si se iba a ir a alguien, eran mis hijos y mi familia. Pero no, si tú no sales, no vamos a permitir que tu familia salga. O salen todos o no sale ninguno. Le digo yo, dame un teléfono para hablar con mi esposa porque a mí lo que me estás diciendo no me interesa ni te creo. Dame un teléfono. Y me dijo, no te lo puedo dar. Ese es un mayor de la policía política, Julio Fonseca. Me dice, no te puedo dar el teléfono. Mira, yo lo que voy a hacer es consultar con mis superiores y si me autorizan te lo doy. Que te lleven para la celda, le dice al carcelero, al guardia, llévate a José Daniel para la celda y en media hora yo lo mando a buscar. Antes de la media hora él fue y me dijo que no autorizaban a darme un teléfono, que al día siguiente iría el coronel ese que dice llamarse Arancé y llegó el domingo 12 sobre las 6 de la tarde. Nuevamente muy afectuoso, irónicamente, burlonamente le dije, oye, estoy considerando nombrarte ministro del Interior cuando democraticemos Cuba, cuando tumbemos la tiranía. Él también lo tomó a broma, se sonrió, se rió con aquello. Conclusión, me dieron el teléfono, porque cuando me empezaron a explicar que ya todo estaba listo, que ya me habían sacado pasaje, que habían 2 funcionarios de la embajada para acompañarnos y acompañar a mi familia de la casa del aeropuerto, etcétera, etcétera, cosa que agradezco grandemente a la administración actual, al Departamento de Estado, a Marco Rubio, a Mike Hammer y a su equipo en la embajada en La Habana. Le dije, déme un teléfono para hablar con mi esposa, porque yo le dije bien a mi familia que yo después del 1 de octubre no salía a ningún lado. Me dieron el teléfono, hablé con mi esposa, me dijo lo que había. Yo incluso le digo, oye, eso no fue lo que yo le dije a ustedes. Yo dije que después del 1 no iba a ningún lado, que ya esto se había convertido en una burla y en algo demasiado largo, demasiadas presiones, demasiados es decir, mecanismos con la intención de crear una falsa imagen de quién es José Daniel. Por lo tanto, no voy a ningún lado. Me dice mi esposa, tu hermano te manda a decir que salga y que ahí él te explica por qué sacaron pasaje, por qué se hizo todo, a pesar de la carta y de lo que tú habías dicho, de que después del 1 de octubre no salía. Y le digo yo, bueno, mira, yo solo perdono que hayan hecho eso sin consultarme si me dices ahora que ya felicitaron a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz. Me dice mi esposa, bueno, yo le dije a tus hermanos, que son quienes llevan las cuentas tuyas en X, en Facebook y el canal en YouTube, que de parte tuya lo hiciesen. No sé si lo habrán hecho. Le digo, no, si no lo hicieron, vamos a tener una fuerte discusión. Ahí quedó esa cuestión. Al día siguiente, 8 de la mañana, me fueron estos militares, estos agentes de la policía política, me fueron a buscar a la prisión, me llevaron hasta el aeropuerto, me tuvieron en un local a mí solo, sin poder ver a mi familia, sin ver a ningún pasajero, y no pude acercarme a mi familia hasta que estaba encima del avión porque me escoltaron hasta la escalera del avión. Es decir, ellos nunca permitieron, temían que yo les fuese a dar un discurso a los pasajeros que estuviesen en el aeropuerto y tomando todas las medidas que ellos siempre toman, me tuvieron allí bajo prisión dentro de un local del aeropuerto hasta que subí al avión. Esa es la historia. Estados Unidos lo único que hizo fue facilitar mi salida y la de mi familia y escoltar a mi familia, y gracias a ese gesto que agradecemos enormemente, pudimos sacar muchísimos documentos de información
que de lo contrario lo hubiésemos perdido, porque ese mismo coronel le dijo a mi esposa en una llamada telefónica, mírate bien lo que te lleva, que te vamos a registrar en el aeropuerto. Pero mi esposa sabía que con la presencia de los funcionarios estadounidenses, ellos no iban a registrarla ni iban a tocar el equipaje. Y así sucedió. Ellos le tienen bastante miedo a los estadounidenses. Eso es una realidad, ¿no? Y no se atrevieron. Ya subimos al avión y la historia ya se conoce, es pública. Pero, repito, Estados Unidos desmintió esa historia de que hubo una negociación. Ellos quieren una negociación para, como han hecho ya muchas veces, liberar presos que nunca debieron estar presos, que lo van destruyendo, como intentaron hacer conmigo y hacen con otros muchos, física y mentalmente, es decir, en cuanto a salud física y psíquica, y entonces luego lo venden porque eso es una venta. Me quita sanciones, gano, obtengo algún rédito, algún beneficio político y te libero esos presos. Luego encarcelo a un montón más para una próxima negociación. Y claro, eso no puede nadie con ética, con vergüenza, con moral puede permitir que eso siga sucediendo. Y pido disculpas por una historia tan larga, pero es para que no quede duda sobre este tema, porque no lo hemos explicado anteriormente, no se había explicado a profundidad. No, más bien, muchísimas gracias por utilizar este espacio para dar a conocer realmente cómo fue la historia de lo que pasó y que la gente sepa en realidad su posición en cuanto a este tipo de propuestas que le había hecho el régimen cubano. Esa conversación a la cual se hace referencia a su esposa, tu hermano te va a explicar por qué, a pesar de todo lo que estaba escrito en la carta, nosotros igual decidimos ir adelantando gestiones para que en efecto usted saliera de la cárcel. ¿Puede revelar parte o la razón es porque la vida de su esposa corría peligro? Sí, a ver, Luis Enrique, mi hermano y yo siempre fuimos personas muy en sintonía, al punto de transmitirnos sin palabra el pensamiento o la idea que teníamos en mente. Le pongo un ejemplo para que me entienda. En 2004, cuando estaban tratando de convencernos de que nos fuésemos de Cuba y la policía política nos decía que teníamos que salir los dos, que si Luis Enrique quería salir y yo no, ninguno iba a salir. O si al contrario, yo quería salir y Luis Enrique no quería salir, no había trato. O los dos siguen presos o los dos se van con su familia. Y esta gente me dice que todavía no le ha ido a hacer la propuesta a Luis Enrique, que había ido primero a hacérmela a mí, pero se está haciendo el generoso con la intención de ver si yo acepto su propuesta y me dice que me va a poner en la línea telefónica a Luis Enrique, que lo salude, pero que no le hable de que él va a hacerle una visita para proponerle lo mismo que me está proponiendo a mí y yo me niego a aceptar. Y le digo que sí. Yo en principio se la iba a rechazar, pero digo, le voy a contar a Luis Enrique solo con una oración lo que está pasando y él no se va a dar cuenta. Al final lo sospechó y me lo dijo de la siguiente manera. Cuando me marca un teléfono, en la versión que lo he hecho en Camagüey, donde yo estaba en ese momento, cuando llamo a Luis Enrique, que lo sacan por una oficina y no le dicen para lo que es, le dicen que va a recibir una llamada, cuando le digo, oye, soy tu hermano José Daniel, ¿cómo tú estás? Luis Enrique, con la rebeldía y el fuerte temperamento, carácter que siempre ha tenido, ve aquello raro y me dice que, oye, este tipo de llamada que se debe, que está pasando, estás haciendo concesiones al enemigo. Le digo, no, simplemente esto es una amabilidad del agente Ramiro Tamayo, que se encuentra aquí y vino acá, según él, a saludarme y dice que luego va a saludarte a ti. Dice Luis Enrique, no, a mí que no venga a saludarme, que yo no tengo nada que hablar con él. Le digo, ok, yo solamente quería saludarte, saber cómo tú estás y preguntarte, por ejemplo, si estás leyendo mucho, porque hay que leer mucho y superarse siempre. Dice, yo siempre leo. Y le digo, ¿qué te estás leyendo últimamente? Y me dijo incluso, creo que fue un libro de la antigua India, el Mahabharata. Le digo, oye, ¿y no te has leído últimamente Cartas desde la prisión de Adam Smith? Y él me dice, bueno, no, aquí no, pero me la leí en la calle. Le digo, bueno, acuérdate de la carta de Adam Smith al general Kizat, que era el ministro de Interior de la Polonia comunista bajo la dictadura de Wojciech Jaruzelski. Y ahí la gente se da cuenta de que algo está pasando. Claro, dice, oye, José Daniel, eso no fue lo que acordamos, ¿oíste? Le digo, oye, estate tranquilo que yo no estoy diciéndole nada a Luis Enrique. ¿Entiendes? Luis Enrique, obvio, comprendió. En esa carta pasaba lo mismo que estaba sucediendo. Adam Smith le rechaza al coronel la propuesta de libertad a cambio de vete para Francia, vete a disfrutar de libertad en la costa azul francesa si quieres salir de prisión. Y Adam Smith se niega.
con una carta bellísima, contundente, le dice, ¿no?, que él prefiere vivir en prisión, sufrir en prisión, antes que salir al exterior y abandonar la lucha. Luis Enrique lo entendió perfectamente. Ahora, ¿por qué te cuento esto? De esa misma manera, Luis Enrique, con decirme, dile a José Daniel que le contamos acá, me está mandando decir, y así lo corroboré cuando hablamos acá, mira, entendemos perfectamente que te anulan cada vez que te encarcelan y que estamos en un muy buen momento para articular la lucha con nuevas estrategias, entrar en una nueva fase de lucha, hacerla lo más fuerte posible. Y como ya en la carta yo decía que mi intención era la de Martí, la de Maceo, salgo, pero regreso, creamos las condiciones necesarias y regreso, era lo que él quería decirme. Es decir, aunque dijiste que después del primero no te ibas a ir, de todas maneras entendemos que lo mejor es que salga. Es lo que la familia, las conclusiones a las que él y mi hermana Anabelki habían llegado, ¿no? Por eso me manda a decir aquello. Todavía no he confirmado si habían felicitado públicamente a María Corina, así que hoy posiblemente confirme. ¿Por qué? A ver, los regímenes como los de Cuba y Venezuela no hacen algo si ellos no creen que de alguna manera los van a beneficiar. Es decir, tontos no son. No, nunca lo para han sido. nada. No. Entonces, ¿de qué manera le pudiera beneficiar al régimen cubano que su salida de la cárcel? De haber permitido, bueno, chicos, sí, vamos a cumplir con todas las exigencias que nos estás haciendo y te vamos a sacar y te vamos a mandar para Estados Unidos, cuando saben incluso que usted aquí se va a reunir incluso con autoridades estadounidenses. Esto lo estoy diciendo yo, suponiéndome yo, de que eso pudiera... va a suceder y pronto. Ok, bueno, ahorita vamos a abordar, a profundizar sobre eso, sabiendo todo eso, que incluso el movimiento se puede hacer más fuerte aún y que más bien se convierta en muchísimo más incómodo de lo que era dentro de la isla. ¿Por qué cree que la dictadura lo deja realmente salir? Por dos razones, y para explicarle la primera, yo ahora, si usted me lo permite, le voy a hacer una pregunta a usted. En los últimos años, digamos, en los últimos 5 años, ¿cuál ha sido el preso político que más se ha estado mencionando fuera del país? ¿En el caso de Cuba? En el caso de Cuba. Claro, usted. O yo, exacto. Sí, total. Saliendo yo del país, ellos ganan de que quedan presos políticos muy valientes, como es Félix Navarro, a quien admiro y respeto muchísimo, su hija Sailí, Michael Castillo, conocido como Sorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, etcétera, etcétera. Ahora, bien, como ya usted me dijo, el que más dolor de cabeza le ha estado dando dentro de las cárceles de Cuba, incluso cuando los primeros 8 años de prisión del 2003 al 2011, en buena medida fue José Daniel. No porque sea el más valiente, sino por unas humildes habilidades que he adquirido a través de la vida, que le convierto a un guardia en colaborador nuestro, a 3 guardias, 5 guardias, 10 carceleros, 20 carceleros, y ese carcelero me saca carta de la prisión, me entra un radio de onda corta, es decir, se pone al servicio de la causa. Porque José Daniel monta todo un plan que puede durar 6 meses para quitarle el miedo, para convencerle de que lo engañaron cuando le dijeron que los malos somos nosotros y los buenos son los de la dictadura. Ahora no hace falta esforzarse mucho para convencer a nadie de que los malos son ellos y la razón nos asiste a nosotros, está de nuestra parte. Pero ellos tienen un expediente de esas humildes habilidades. Por eso cuando yo llego a una prisión, lo primero que le dicen a todo el mundo es que con José Daniel nadie puede hablar porque José Daniel le lava el cerebro a la gente. Al punto de que me he pasado, tengo el récord en los últimos 25 años en la cárcel cubana de estar en una celda de aislamiento. De casi 13 años en prisión, más de 10 años han sido en celda de aislamiento. Totalmente aislado del resto de la población penal. Porque en una prisión en Cuba, como por ejemplo 5,5 en Pinal del Río, Kilo 8 en Camagüey, prisión provincial de Guantánamo, prisión provincial de La Tuna, me botaban, me expulsaban, me cambiaban de prisión porque a los 6 meses, al año, ya tenía el 70% de los presos comunes gritando abajo Fidel y abajo Raúl conmigo cuando yo daba el discurso. Y por ese tipo de cuestiones yo le he resultado siempre molesto en las cárceles de Cuba por cómo sumo personas, presos comunes, guardias, familiares de presos comunes, a la causa, a la lucha. Eso por un lado. Por el otro, la presión, la solidaridad internacional. Esos dos factores siempre
hicieron o motivaron al régimen a vamos a salir de José Daniel, sabiendo que al salir no es que ganaron completamente, porque como usted acaba de decir, va a relacionarse, va a denunciar, va a articular. Estoy articulando con mi gente dentro de Cuba y sin complejo ninguno. No me paraliza aquel de que yo no le voy a pedir a los que están dentro que hagan lo que yo no hice. No, yo le estoy pidiendo que hagan al menos un 10% de lo que hice durante los últimos 20 o 25 años en Cuba. Y háganlo con el mayor cuidado, porque tampoco quiero que vayan a prisión y pasen lo que yo pasé, lo que están pasando los cerca de 1.000 o más de 1.000 presos políticos que hay dentro de la isla, ¿no? Es decir, el régimen sabía, fuera nos va a seguir dando lucha y muchísima. Dentro es, digamos, quien más complicaciones no crea por esas humildes habilidades de convertir hasta un teniente coronel en un ser humano que sueña con que Cuba cambie. Sueña de llegar a la celda y decirme, José Daniel, pero tú crees que esto cambie. ¿Cuándo va a ser esto? Y yo ya cuando establecía cierta confianza con él, le decía también en broma, porque sé que si se lo digo en serio, no conversa más conmigo por temor, por vergüenza. Digo, esto va a cambiar cuando tú te sumes. Cuando tú entres por ahí un día y digas, me voy a quitar los grados y voy a renunciar a esto, y ya yo soy también de la Unión Patriótica de Cuba. Ahí estamos al borde ya de triunfar. ¿Sabes por qué? Porque muchos de tus colegas van a seguir tu ejemplo, porque también quisieran, pero como nadie da el paso, como nadie rompe, es decir, nadie da el primer paso, nadie echa a andar en pos de ese camino, nadie quiere arriesgarse. Arriésgate tú, empieza y me decían, José Daniel, si yo lo hago voy a estar encerrado ahí como te tienen a ti y va a ser peor porque a mí me van a considerar traidor. A ti te consideran enemigo, a mí me van a considerar traidor y me van a tomar es decir, de escarmiento, para escarmentar, para que los demás se asusten. Es decir, eso no solamente lo hago yo, muchísimos otros presos políticos lo hacen. Pero yo nunca me he quedado ahí. Ya yo luego le estoy diciendo, mira, yo necesito que este documento llegue a tal dirección. A tu casa, no, a mi casa yo no te puedo mandar, y hay cámaras de la policía política, te van a descubrir y vas a ir preso. Tú vas a ir a un lugar completamente seguro, que yo te garantizo que ahí no va a haber problema ninguno. Cuando vengo a ver, tengo en cuestión de unos meses, tengo una red. Y le cuento una anécdota que se la he contado a muchos activistas en Cuba para que la empleen también en prisión. Es que al final los guardias colaboran con los propios presos. Sí, sí colaboran. Y un % altísimo de los guardias quieren salirse del Ministerio del Interior, pero no lo dejan. Le dicen, no te vamos a dar la baja porque no hay quien te sustituya y no tenemos personal suficiente como para que tú te vayas. Y si no vienes a trabajar, porque hay quienes dejan de ir a trabajar, se quedan en su casa. Entonces lo acusan de deserción y terminan en prisión. Los demás se asustan y dicen, voy aunque sea obligado. Pero le voy a contar una anécdota rápida que constantemente lo usaba en prisión. Empiezo a trabajar con un guardia en la prisión de Las Tunas. Quiero convertirlo en colaborador nuestro porque necesito pasar un radio pequeñito de onda corta y acabo de llegar a la prisión de Las Tunas y no tengo quien me lo pase. Y estudio cuál puede ser el guardia con quien puedo obtener resultados. Cuando ya tengo al guardia y veo cuáles son sus características, me pongo de acuerdo con un preso común para que lo acuse de ciertas cosas que por una cuestión de ética no voy a mencionar públicamente. Le digo, tú le vas a formar un escándalo a fulano y cuando yo salga en defensa de él, tú vas a terminar dándome la razón. Este preso común ya tenía amistad conmigo y colaboraba conmigo. Y así fue. El preso le empieza a acusar al guardia de algunas acciones que son delictivas, corrupción para cualquier carcelero, pero la practican todos. Y cuando el preso está haciendo eso, le grito al preso, óyeme fulano, bueno, y esa falta de respeto tuya con el guardia, ese guardia es un infeliz, ni se mete contigo, ni se mete contigo, ni se mete con nadie, que tú tienes que estar cayendo en eso. Mira, soy chivaterín, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Cuando el guardia ve la defensa que yo le estoy haciendo, terminó por la noche yendo a mi puerta de mi celda a darme la gracia, donde estaba yo aislado. Estaba a 12 metros del preso más cercano, así que todo el mundo vio la defensa que yo le hago. Él llega calladito y me da la gracia. Le digo, no, mira, mi hermano, el problema es que aquí sabemos que hay guardias de diferentes características. Unos son sádicos, abusadores, les gusta golpear, torturar. Pero a mí qué me importa que a ti te hagan regalitos y eso a mí no me importa. A mí lo que sí me importa es cómo tú actúas conmigo y con los demás presos aquí, si no golpeas, si no torturas, si abusa. Y como tú no eres abusador, por eso es que te defendí, no te defendí por otra cosa. En menos de un mes, ese guardia ya me estaba entrando un radio a la prisión. Esas pequeñas cosas
hacen que el régimen no quiera a personas como yo en prisión. Ahora estoy seguro que están tratando de sacar o hacer que salgan del país, sé que son muy firmes y a lo mejor no lo aceptan, a Félix Navarro, al mismo Michael Castillo, a Luis Manuel, a Sailí, porque cuanto más firme es el preso, cuanto más hábil es para ganar apoyo para nuestra lucha, pues entonces más desea el régimen sacarlo del país. Por eso querían casar a José Daniel un 13 de agosto, querían hacer audio de supuesta relación cordial y de amistad con oficiales de la policía política para cuando José Daniel salga, lo desprestigiamos públicamente y la capacidad de convocatoria y el apoyo que José Daniel puede obtener va a ser bien bajo o nulo. Es decir, que ellos no son tontos, como usted dijo hace apenas unos minutos. ¿Qué cree que le ha salvado la vida? Porque así como no son tontos, tampoco les importan las leyes internacionales, no respetan los derechos humanos, si no usted nunca hubiese entrado a una prisión. Y sabemos también que han desaparecido personas. ¿Qué cree usted que lo metían preso, lo sacaban y que en algún momento dirían, bueno, chico, este señor es tan incómodo que hay que acabarlo? Es decir, ¿quién va a ir a juzgar a alguien en Cuba sabiendo todo el control que tiene el régimen cubano sobre la isla y que sabemos que no le importa la vida de las personas? ¿Qué cree que le ha salvado la vida a usted en todo este proceso? Hay una combinación de factores y sobre todo yo diría que, como dicen unos viejos versos, mirad que vais a morir si está de Dios que moráis, ¿no? Parece que no ha estado de Dios que muere y por lo tanto llego acá con vida. Pero eso no significa que no hayan atentado contra mi vida. Es decir, nunca dieron la orden de darle un tiro directamente, un disparo a José Daniel, estrangularlo, ahorcarlo, matarlo. No lo hicieron porque lo hubiesen hecho y yo no estuviese aquí. Pero sí, en varias ocasiones usaron incluso enfermos mentales, delincuentes comunes, a quienes llegaron a ofrecerle hasta un pago vitalicio cuando 500 pesos en el 2012, 2013 compraban $20 en Cuba. Le ofrecieron a una persona con trastornos mentales, y están los testimonios en el canal de la UNPACO en YouTube, le ofrecieron a un guantanamero 500 pesos hasta que muriera como pensión vitalicia si me daba una puñalada mortal sobre las 2 o las 3 de la mañana. Ellos estudian bien nuestros métodos y ellos sabían que en Palmarito de Cauto yo estaba atendiendo visitantes, activistas y todo el que llegase, aunque no le conociese, y a todo el mundo le dábamos una habitación, un cuarto, una cama donde dormir, alimento con las atenciones básicas, elementales, y a esa persona, después de meterlo en el hospital psiquiátrico, darle incluso electroshock y darle un medicamento que le causaba reacciones adversas muy fuertes, le dijeron, mira, hay dos opciones, o sigues aquí en el hospital psiquiátrico pasando por todo esto, o te vas a Palmarito, espera que José Daniel te atienda de último. Te queda, le dice que tú fuiste a quedarte para que te atienda de último. Y cuando yo no haya nadie que José Daniel atienda al último, a la 1, a las 2 de la mañana a veces, tú le vas a dar una puñalada a José Daniel, vas a correr, te vamos a estar esperando en tal sitio, de ahí te vamos a internar en un hospital psiquiátrico, 3 o 4 meses, ahí se te va a dar una certificación de que no eres responsable penalmente porque eres una persona con serios problemas mentales y te vamos a dar 500 pesos hasta que te mueras. El hombre no sabía qué iba a hacer por el temor de que le siguiesen aplicando electroshock y dándole un tratamiento que lo afectaba grandemente en un hospital psiquiátrico, pero terminó contando la verdad y no fue a darme la puñalada. Ahora mismo en de enero a abril, usaron a un loco que él mismo decía que él era el agente felo de la seguridad del Estado para que me agrediese, para que me atacase. Eso lo han hecho en múltiples ocasiones, incluso me han atacado, me han agredido. Lo que uno siempre también toma sus medidas y aunque no sea de los que se cuidan mucho, por lo menos anda uno siempre con la alarma encendida ante los peligros que puede correr. Usaron en varias ocasiones a personas para echarme algún polvo que nunca supe qué fue porque nunca llegaron a echarlo y terminaron confesándolo. Algo en mi comida, tanto en Palmarito de Cauto como en Santiago de Cuba. Y ahora último, enero, febrero, marzo de este año, quisieron y lo echar chinches en nuestra vivienda para hacerle la vida imposible a mi hijo y a mi esposa. A mí no, porque en la prisión lo tenía que enfrentar constantemente. Garrapata también en la vivienda y también echar
algo en la comida, no solamente en la mía, sino también en la que le dábamos a todos esos casos vulnerables, ancianos, niños, mujeres sin recursos. No, le dijeron a la persona, a la Josefina López Londres, que no era para matarnos, que era para que nos fuésemos en diarrea. Es decir, que eso de atentar lo han hecho muchas veces. En prisión me han metido cercano a enfermos de tuberculosis. Por suerte hasta el momento parece que no la he adquirido. Estoy bajo chequeo médico. Puede ser que me salga una tuberculosis ahí latente, puede que ocurra, pero me metieron en un hospital incluso en noviembre del año pasado, donde había muchísimos tuberculosos y donde había muchísimas personas con enfermedades infecciosas. Es decir, que poner en riesgo nuestras vidas, y no solamente la mía, sino también la de otros muchos presos, lo hacen constantemente. Uno, escapamos de la muerte, como ha sido mi caso, otros mueren, como fue el caso de Orlando Zapata Tamayo, de Wilman Villar, de un activista de la ONPACU que murió hace unos pocos años de una golpiza que le dieron en una cárcel de La Habana, y de 6 presos del 11 de julio que han muerto en las cárceles de Cuba, y otros muchos que han muerto, y mueren decenas de presos comunes por esas enfermedades, por desnutrición, porque las cárceles de Cuba son peores en cuanto a alimentación, en cuanto a salud, en cuanto a atención médica, en cuanto a higiene, que un campo de concentración nazi. Eso es una realidad y no exagero en lo más mínimo cuando lo afirmo. Internacionalmente nosotros conocimos la noticia de que en esta última prisión que usted tuvo que enfrentar, incluso le trataron de meter una tabla por la garganta. Lo hicieron. Correcto. Cualquier cantidad de torturas que usted sufrió en ese lugar, ¿en qué momento de todos esos procesos que usted ha tenido que enfrentar, que lo acaba de decir, he enfrentado la muerte y me he salvado, usted dijo, aquí fue, no la voy a contar? Los peores días de mi vida en 55 años fueron los transcurridos del día 25 de junio pasado al día 7 de julio. El día 7 hasta el 10, pero hasta el 7 fueron los más crudos. Del 25 al 10 de julio, pero sobre todo del 25 al 7 de julio. Y durante esos días me golpearon en incontables ocasiones, presos comunes. Cuando vieron que los golpes que me estaban dando los guardias para ponerme el uniforme, para pararme para el conteo de los presos y para obligarme a comerme los alimentos en pésimo estado, incluso con muy mal olor, hasta en estado de descomposición, con fetidez, como yo siempre me negué a esas tres cosas, ellos quisieron humillarme con esas tres cosas y lo hicieron. No puedo mentir, no puedo negar que lo hicieron. Incluso no puedo negar que tuve que ceder, tuve que cambiar de estrategia y tuve que pararme para el conteo, tuve que dejarme poner el uniforme de preso y tuve que comer algunas cosas del penal. Ahora, ¿por qué tuve que hacerlo? No por los golpes y la tortura o porque me matasen, sino por la humillación más grave que he recibido en mi vida y que no estaba dispuesto a seguirla enfrentando y a que me la hiciesen, la completasen de la manera en que dijeron que lo iban a hacer. A ver, cuando me declaro en huelga de hambre, en protesta por todos los golpes que me estaban dando diariamente para obligarme a pararme para el conteo y para que me pusiese el uniforme, que lo rompí 9 veces en esta ocasión, en estos últimos tiempos en la prisión de Mar Verde, y en el 2019 lo rompí 11 veces en la prisión de Aguadores. También golpes, me arrastraban, me dejaban al sol 5 horas desde las 10 de la mañana a las 2 o a las 3 de la tarde sobre hormiga, me arrastraban en un piso irregular que me ocasionó escoriaciones por toda la espalda. Todo eso habían hecho para obligarme a pararme y ponerme el uniforme de preso. Nunca lo consiguieron. Pero en esta ocasión ya sí pasaron todos los límites. Un día, el más grave, que fue cuando decidí dejarme poner el uniforme, de pararme para el conteo y comerme al menos el arroz. No la sopa esa con el olor ese desagradable, con la fetidez que muchas veces llegaba, porque lo hacen a menudo con picadillos que están ya en estado de descomposición. Picadillos de pésima calidad también, de desperdicio de los mataderos de ganado vacuno, de res. Me golpearon dentro de la celda, me arrastraron para un pasillo donde había una cámara que monitorea a la policía política las 24 horas al día para que lo vieran, lo grabaran y se divirtiesen con lo que me estaban haciendo. 11 presos comunes por turno me sujetaban, pies, manos, cabeza, me inmovilizaban. Y 2 me introdujeron un palo, porque ya 2 veces lo habían hecho, pero yo había vomitado los alimentos que me habían
obligado a tragar, lo había votado porque yo dije que estaba en huelga de hambre y no iba a permitir que me estuviesen alimentando a la fuerza. Esa tercera vez, 5 de julio, esa tercera vez, como yo no abría la boca, me tapan la nariz, me aprietan las manos, me tuercen los dedos, me están torciendo los dedos, me están apretando los dedos de los pies, ocasionando dolor para que yo abra la boca, ceda. Estoy en huelga de hambre, estoy débil ya también, no me siento bien, llevo ya 10 días en huelga de hambre. Estoy sintiendo dolores de cabeza, disminución de la visión, mareo, náusea. Me aprietan la nariz. Me obligan a abrir, me aprietan fuerte aquí que me llegaron a marcar, me ocasionaron marcas, me dejaron las uñas marcadas en esta parte del rostro. Me obligan a abrir la boca, me introducen un palo sucio que sacaron no sé de dónde, como de este diámetro, de este grosor, me lo introducen violentamente en la boca. Que primeramente lo introducen tan adentro que me llegó a dañar el paladar, me molestó la garganta, que tuve días que hablaba muy incómodo por el daño que me ocasionaron. Después lo acomodan, después lo sacan un poco hacia adelante y lo dejan para obligarme a decir, para que mi boca se mantenga abierta. Y entonces lo corren a un lado aquí a la fuerza, todo violentamente. Me introducen un embudo de un pomo de agua donde se vende el agua en Cuba para el que puede pagar, a los turistas generalmente. Con ese embudo en la boca ya me empiezan a echar una sopa que el hedor se sentía a más de 5 metros. Yo con eso de comer alimentos en estado de descomposición, yo nunca lo he soportado, por eso siempre rechacé los alimentos del penal y comía galletas, pan, los alimentos que me llevaba mi familia, cereales, leche en polvo. Me introducen eso y me hicieron tragar, porque me echaban por el embudo, casi 1 litro de sopa, entre 3/4 de litro. Me echaban un buen poco, con la nariz tapada, la boca tapada, o lo trago o me asfixio. Tenía que tragarlo. Y yo estoy pensando que cuando me suelten, me liberen, me crean que ya cumplieron su misión, yo me provoco el vómito y expulso aquello. Y cuando dice el delincuente común, todos que han matado a 1, a 2, a 3, que han herido o protagonizado no sé cuántos hechos de sangre, que tienen problemas psiquiátricos, que si no fuman entran en crisis, que están bajo, le daban incluso psicofármacos, alcohol y hasta marihuana para que estuviesen envalentonados para atacarme, que tienen marcas por las piernas porque se han autoagredido cuando entran en crisis, que tienen marcas de cuchillas porque se han cortado hasta las venas cuando entran en crisis. ¿Qué se escucha en una prisión cubana? Usted estaba en aislamiento, pero, por ejemplo, en el caso venezolano, las torturas, por ejemplo, hacían descargas eléctricas. Allá no he visto que hayan hecho descarga eléctrica. Y allá siempre son escuchaban a los gritos de las otras personas. Allá se ha hecho mucho en otros tiempos, pero generalmente eso de la descarga eléctrica ha sido los llamados electrochoques en los hospitales psiquiátricos. En las prisiones es más bien golpe, amarrarte con las esposas a una reja y dejarte colgado por la presión, que es decir, tus muñecas son las que te sostienen y te dejan en punta de pie 1 día, 2 días, te defeca, te orina encima, eso sí lo usan mucho. A mí no me lo hicieron, a mí nunca me lo hicieron. A mí sí me encadenaron en 2019 al 2020, me encadenaban pies y manos, me arrastraban para el sol y me dejaban en el sol 5 horas, como le conté anteriormente. Ahora, lo más fuerte que me hicieron fue golpearme al punto de que el día 25 o 26 de junio me dieron tal pateadura que me defequé encima. Me defequé en la ropa de la cantidad de patadas que me dieron en el piso, porque me tiraron al piso, uno me sujetaban y otro me pateaba sobre el abdomen, sobre el estómago, sí. Pero todo eso para mí fue menos grave que eso que le acabo de contar, bajarme esa sopa y decir el peor de los delincuentes comunes eso. Si la vomita, la orden dada por la policía política es recoger el vómito y echárselo de nuevo por el embudo. Ya cuando dijeron eso, decidí ahí mismo, retrocedí y dije, o cambio de estrategia, o tengo que matarlos a ellos, y si lo mato no va con mi lucha no violenta, no va con mi filosofía, así que paciencia y cambio de estrategia. Y ya le dije, no, ok, yo voy a comer, yo me voy a comer al menos el arroz, ya no sigan con esta sopa. Me hicieron así todo, tomar varias cucharadas de eso. No, pero tienes que tomarte esta, después de esto te la tomas. Y me hicieron tragar varias cucharadas más de aquella sopa, haciendo como que estaban cogiendo la mejor parte de la sopa aquella. Y entonces, de ahí en adelante acepté, para que no me repitieran aquello y sobre todo que recogiesen mis vómitos y me lo volviesen a echar con el mismo procedimiento de un palo y un embudo. Y decidí dejar que me pusiesen el uniforme, ellos me lo ponían,
y quedarme con el uniforme ya de preso, ya porque no me dejaban tener ropa civil, me habían robado los guardias, me la llevaron, me sacaron un día para ponerme el uniforme a la fuerza, me golpearon y cuando regresé hasta las camisetas y el pullover blanco que había conseguido con otro preso común y amigo, se lo habían llevado. Así que lo único que me quedaba era andar en calzoncillo en un ambiente en que un hombre no puede andar en calzoncillo porque esos mismos delincuentes que buscaron para agredirme son violadores, son... ¿Qué fue lo peor que usted vio en todos estos años de prisión? Bueno, yo vi cosas mucho peores que las que me hicieron a mí. Yo vi cosas como, por ejemplo, matar a golpes de la porra, de palos, de barra metálica, a 2 presos en la prisión de Camagüey. Eran presos comunes. Los mataron a golpes. A golpe, lo mataron. Le abrieron la cabeza a uno, a Mauri Medina Puy, el día de mi cumpleaños, 29 de julio de 2007. Le abrieron la cabeza con las cabillas aquellas, a golpe, que le abrieron el cráneo. La masa encefálica, los guardias la pisaban sobre el piso. Y también le partieron la cabeza y mataron en el acto a otro nombrado Carlos Rafael Labrada Ossi. Eran jóvenes, uno de 26 años y el otro de 22 años. Eran de Cienfuegos. No se me olvida el nombre porque lo vi a 20 metros. No podía ver la escena completa, pero sí podía ver es decir, la cabeza y parte del tórax de lo más alto, porque había una pared y podíamos ver lo que sobresalían de la pared de arriba. Y vi cómo lo mataron. Llegué a Guantánamo, a la prisión de Guantánamo, cuando acababa de suceder esto, y no se me olvida el nombre. Giovanni Lafernal, el segundo apellido ahora sí no lo tengo presente. Un joven también que se inyectó excremento. Se inyectó excremento en sus extremidades inferiores. Y le dijeron que si él se había inyectado excremento con la intención de conseguir cualquier beneficio en la prisión, porque se iba a morir. Y lo dejaron en una celda. En la medida que la infección se generalizaba, los gritos de aquel hombre dicen que hasta los guardias guardias que llegaron a hacer confianza conmigo y que llegaron a ser amigos allí, colaborar conmigo. Me decían, José Ángel, yo nunca he visto cosa más dura. Le dije, ¿por qué tú no hacías algo? Y dice, no, porque el jefe dijo que no se le podía llevar ni siquiera al puesto médico, que ahí se iba a morir. Que si él se había inyectado excremento, él quería morirse y que había que dejarlo morir ahí. Y la infección se generalizó, empezó a reventársele las piernas y parte del cuerpo. Y dicen que los gritos que daba mientras agonizaba partían el alma. Pero allí murió Giovanni Lafernal a los 20 y pico de días de la infección aquella que lo fue matando lentamente. Y es que son tantos los casos que necesitarían muchos programas, ¿no?, para ir mencionando las cosas que vi en prisión. Y usted aquí se ha revisado la salud, es decir, ya tuvo un control médico. ¿Cómo está en este momento? Bueno, ¿cómo se siente? sí, ¿Cómo es estar fuera de Cuba por primera vez? Esa primera noche, dormir fuera de la isla, fuera de la prisión, es decir, fue todo al mismo tiempo que usted tuvo que enfrentar también, ¿no? Bueno, mira, yo aquí estoy durmiendo poco por el exceso de compromisos, entrevistas, trámites, trabajando, buscando recursos, mandando recursos a los activistas, a los familiares de los presos políticos, que fue algo que le prometí en los 3 meses y medio que estuve en la calle, que los problemas y las dificultades que tenían los íbamos a resolver de inmediato. Cuando me encarcelan, ya mi promesa no se puede cumplir y desde que salí he estado retomando lo que dejé en abril cuando me encarcelaron. Y, obvio, duermo poco, hay bastante cansancio, pero por excesiva carga de trabajo. En Cuba, nunca lo dije, ahora lo puedo decir. Si lo decía, pues le estaba haciendo un favor tremendo al enemigo. Yo tenía que emplear, yo tengo como filosofía que al tiempo se le saca, a cada minuto se le saca el mayor provecho. Y mi esposa y yo teníamos que pasarnos 1 hora como mínimo escondiendo teléfono, laptop, dinero, recursos y varias horas como mínimo, de noche, de madrugada, entrando alimentos por poquito, con colaboradores, por techo, por paredes, por diferentes sitios para poder realizar nuestra labor. Lo primero llamativo, lo primero digno de mención es que le dije a mi esposa la primera noche aquí, ya en la madrugada cuando íbamos a dormir, hoy no hay que esconder teléfono. De hecho, yo no le he puesto contraseña a mi teléfono todavía, no me preocupa andar todavía con el teléfono sin contraseña, hay que hacerlo, ¿no? Pero todavía no lo he hecho, porque no tengo que preocuparme porque me va a saltar ningún policía, ninguna fuerza represiva y me van a quitar el teléfono, se van a llevar los alimentos de mi hijo, las medicinas de mi hijo, como me hacían allá, como me hicieron. Tenemos récord, mi familia tiene récord. En la historia de Cuba, desde que Colón llegó a América,
allá en 1492 a la fecha. No hay una vivienda, lo he buscado información que haya sido más allanada y robada por la policía política que la vivienda donde yo he estado viviendo. Sucedió en Palmarito de Cauto y sucedió primero en el monte, allá en Manganeso, cuando vivíamos en Manganeso. Sucedió un montón de veces en Palmarito de Cauto y en Santiago de Cuba. Pero no solamente mi vivienda, la de todos los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Cada vez que decidían un asalto para neutralizar nuestro activismo político y social, se llevaban desde los teléfonos, las computadoras, los alimentos, las neveras, los fogones, el combustible, las medicinas, todo, dejar la casa vacía, la silla, los televisores, porque estaba el televisor de la familia, un televisor que teníamos para el activismo, para pasar la información a los vecinos, a los activistas, todo el que pasaba por la casa, videos a tiempo completo, los descargábamos de Televisión Martí, de América TV, los videos que producíamos en la Unión Patriótica de Cuba, los descargábamos de un canal colombiano que se nombra NTN 24 y siempre estábamos llevando información fresca a nuestra gente. Y eso le molesta mucho al régimen. El régimen quiere a la persona desinformada, desanimada, y esa información informa y anima a seguir luchando. Acababan con todo. Ahora, en este último asalto que nos hicieron, el día que me encarcelaron, me volvieron a encarcelar el 29 de abril, se llevaron hasta las vacunas que ese día tenía que ponerse mi niño para la alergia. Mi niño y mi esposa. Se llevaron todo, no dejaron nada en la casa. Ese día mi esposa tuvo, porque la detuvieron ahí y detuvieron al niño también. Y le dijeron que ya ese era el último día en que se veían, que ella iba para una prisión de mujeres, para la prisión de mujeres de Santiago de Cuba, y que el niño se lo iban a meter en lo que ellos llaman un hogar de la patria, una especie de orfanato, ¿no? A mí me lo dijeron de otra manera. A mí me dijeron que mi mujer iba a ser encarcelada y que el niño se lo iban a entregar al abuelo. Es decir, a mí no me dijeron que lo iban a meter en un orfanato. Y la amenaza era real porque, como le dije anteriormente, esos presos comunes que eran muy informantes, uno de ellos un día le dice a uno de los agentes: oye, dicen que la mujer del tipo, porque estos presos hablaban en términos despectivos de mí para hacerle ver a los de la policía política que nosotros también somos enemigos de José Daniel. Óyeme, la mujer del tipo, dicen que está dando tremendo bateo allá afuera, todo a cada rato. Dice, sí, ella se está haciendo la loca, ella lo que no sabe es que ya está listo el expediente para meterla para la prisión. Ella no va a seguir dando. Y ya yo tenía confirmación de que el 90 y tanto % de esas informaciones que me daban esos presos y algunos guardias también, terminaban convirtiéndose en realidad. Todo lo que me hicieron, todas esas humillaciones que conté, yo sabía que iban a ocurrir sin haber llegado a prisión, porque en los 3 meses y medio que estuve en la casa, ya mis informantes ahí en la prisión, presos y guardias, me habían hecho saber por WhatsApp que eso ya estaba planificado. Tú vas a ser encarcelado en cualquier momento y lo que te espera es esto y va a ser bien difícil. Obvio, ya desde ese momento yo me había dicho, si me encarcelan de nuevo, no por lo que me van a hacer en cuanto a golpes y tortura, sino porque me van a neutralizar nuevamente mi humilde, mi modesta capacidad organizativa. Si me encarcelan nuevamente, entonces voy a salir al exilio. No lo puedo despedir sin consultarle sobre, por supuesto, el caso venezolano. Como sabe, en el caso venezolano no son catalogados como un régimen, como una dictadura convencional, como es el caso de Cuba, sino que ya aquí tuvo otra designación. Es decir, ya lo catalogan como un cártel narcoterrorista. En el caso venezolano y cubano, se pudiera decir que el alumno superó al maestro, porque en Venezuela abiertamente las autoridades que forman parte del Estado, que tienen secuestrado en este momento, están inmersos en este negocio. Y entiendo que cuando inicia todo este proceso y Hugo Chávez se conoce con Fidel Castro en aquellos tiempos, Fidel Castro fue una de las personas que le aconseja a Hugo Chávez, de hecho nos lo revelaron incluso en este mismo podcast, Fidel Castro es el que le recomienda a Hugo Chávez incluir a sus generales, a la Fuerza Armada, precisamente en el negocio del narcotráfico. Cuba, ¿cómo se maneja en ese aspecto? ¿Es exactamente igual que Venezuela, es un narcoestado o, como le digo, el alumno superó al maestro? En buena medida, en ciertos aspectos, sin duda, el alumno superó al maestro, porque han tenido más recursos, ¿no? Acabaron con PDVSA, pero sí sacaron muchísimos dineros de PDVSA, no solamente para consolidar su régimen, su narcoestado, sino también para ayudar a mantener
el régimen cubano y también para extenderse por todo el continente. Fueron estrechos aliados de los Kirchner en Argentina. Recordemos aquel escándalo del maletín de dinero que entraba en plenas Antonini Wilson. elecciones. Exacto. Fueron aliados y apoyaron muchísimo a Rafael Correa en Ecuador, a Zelaya en Honduras, hasta que sacaron los militares a Zelaya cuando intentó incluso forzar un cambio de la Constitución para perpetuarse en el poder. Ellos, desde Fidel Castro, que fue el maestro de todos estos tiranos acá en el continente, de Ortega, de Chávez, de Maduro, de Zelaya, de Correa, hicieron algo parecido en Cuba, pero se asustaron muchísimo y terminaron fusilando al general Arnaldo Ochoa en 1989 y a otros altos oficiales cuando temieron que Estados Unidos fuese por ellos como habían ido por Noriega en Panamá, precisamente por estar involucrado en narcotráfico y en otras cuestiones bien graves. Se asustaron y creo que trataron de hacer que sus aliados se metiesen en esta cuestión de la droga y ellos apartarse un poco o por lo menos hacer más difícil que se le pudiese demostrar, comprobar o acusar de que estuviesen haciendo. Es decir, Cuba usó a Venezuela. Sí, lo han usado en todo, lo han usado en todo. Si una cosa ha hecho el régimen cubano es ayudar a destruir a sus aliados, es decir, a quienes lo han estado manteniendo. ¿Y cree que lo hayan entregado en este momento? Y yo no diría que lo han entregado porque lo necesitan. Yo lo que diría es que como mismo exprimieron en buena medida a la Unión Soviética durante el tiempo del famoso subsidio soviético, claro, no era gratuito. Cuba mandaba tropas y guerrillas a África, a Asia, a América Latina y muchos cubanos perdieron sus vidas. Cuba pagaba con sangre, el régimen, Cuba no, la dictadura comunista pagaba con sangre ese famoso subsidio y todo el apoyo que le daban los soviéticos y los países comunistas de Europa del Este. Luego Venezuela vino a sustituir con el triunfo de Chávez a la Unión Soviética. Fue quien empezó a facilitarle petróleo y otros muchos recursos a cambio de agentes de inteligencia, de represores. Tenemos pruebas de agentes de la policía política que nos reprimían a nosotros, reprimen en Cuba y que han pasado por Venezuela porque han ido a reprimir y ayudar a reprimir allá a Venezuela. Ahí hay bastante. Usted incluso conoce mucho, ustedes conocen mucho más que yo porque yo he pasado mucho tiempo últimamente en prisión y hay muchas cosas que no me he podido actualizar sobre ella, pero sí sabemos de esos casos. Entonces, lo que creo es que un régimen parásito como el régimen de La Habana necesita exprimir al máximo a sus aliados. Han exprimido al máximo a Venezuela, le han complicado la vida a Venezuela y es obvio que si Estados Unidos va por Maduro y Maduro vuela a La Habana, ellos no lo van a querer en La Habana. Ellos le van a dar como consejo, vete mejor a China o a Rusia, porque aquí no vas a estar seguro. No le vas a decir, no es que no te queremos, no es que le tenemos miedo a Estados Unidos, a los marines, y no queremos que vengan por nosotros también. Es que como aquí está tan cerca, no vas a estar muy seguro, así que mejor vete a Beijing o vete a Moscú. Es decir, ellos utilizan a individuos como Chávez y Maduro, pero luego no les importa su suerte. Ellos utilizan o se aprovechan de individuos como Correa cuando estaba en Ecuador o los Kirchner en Argentina, pero al final no le importa su suerte. A la dictadura cubana lo que le interesa es sobrevivir, permanecer en el poder, esos ya octogenarios que están al frente del régimen y los más jóvenes que forman parte de su clan, de su pandilla, mantener el control. Y ahora tienen las miras en México, en Claudia Sheinbaum, que ya le están facilitando combustible. Ellos le han estado mandando muchos agentes que con bata blanca, que van como médicos, y sí, son médicos, pero también son agentes del Partido Comunista, son agentes de inteligencia y van con una agenda política más que médica. Eso también lo podemos demostrar en cualquier otro momento. Me invitas y hablamos a profundidad sobre eso, porque conocemos muy bien a muchos de esos médicos que van a esas misiones. Los mejores terminan desertando. Los regulares van y no hacen muy bien lo que le piden que hagan, pero los más destacados al servicio del régimen sí son unos agentes de influencia y unos agentes de inteligencia a favor del régimen muy buenos. Entonces tienen las miras ahora en México. Si Claudia Sheinbaum termina cayendo en su juego, obvio no le vamos a dar tiempo. Al régimen cubano también quizá no le quede
lo que creo que le queda al de Maduro, que creo que le queda mucho menos que al cubano, pero al régimen de Cuba también le queda bastante poco. Así que creo que no van a poder exprimir y no van a poder chuparle la sangre a los mexicanos como si se le hicieron a Venezuela. Así que creo que aunque Claudia Sheinbaum sea muy de esa cofradía y esté en la mejor disposición de ayudarlos a sobrevivir, creo que ni los mexicanos ni el tiempo que le queda a la tiranía allá en Cuba, allá en La Habana, van a hacer que México pase por lo que ha pasado Venezuela últimamente. ¿Qué mensaje le mandaría, si en este momento lo estuviese escuchando, la líder nacional y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que sigue en este momento resistiendo, que está en la clandestinidad en Venezuela, que se le está enfrentando a un régimen dictatorial narcoterrorista como es el venezolano y, por supuesto, a su gente de Cuba? Sí, no, a María Corina, que la admiramos y respetamos muchísimo y que sin duda, ¿no?, es un ejemplo para los pueblos de Venezuela, de Cuba y también de Nicaragua, que tiene un régimen bastante similar a estos dos que hemos estado mencionando, que siempre que puedo, siempre que he estado en libertad, nunca he dejado de expresar mi admiración y respeto para con los demócratas venezolanos, para con los venezolanos que luchan por reinstaurar la democracia y recuperar los derechos hoy conculcados por el régimen chavista, de Nicolás Maduro en este momento, Diosdado Cabello, Padrino, Los Rodríguez, Jorge y Delcy, y esa banda narcoterrorista, que sin duda lo son. Que estamos seguros de que están muy cerca de recuperar la libertad y la democracia para la patria de Bolívar, para el pueblo, para el hermoso pueblo venezolano, el buen pueblo venezolano, que ese bravo pueblo va a conquistar la libertad y que ella juega un rol muy importante en esa lucha, en el proceso para alcanzar esa meta. Y a los pueblos de Venezuela y de Cuba que hay que resistir con firmeza, con coraje, con valor, que debemos aunar nuestros esfuerzos para poder recuperar nuestros derechos, recuperar nuestra libertad, para hacer de nuestras naciones libres, democráticas, justas, prósperas. Las dictaduras en el planeta andan muy de la mano, andan muy juntas, y sus esbirros cumplen muy al pie de la letra las órdenes que le dan precisamente los dictadores. Así que nosotros también debemos andar muy de la mano en nuestra lucha a favor de la libertad y la dignidad de nuestro pueblo. No solamente deben unirse los venezolanos que quieren libertad y democracia para hacer que la lucha funcione con la efectividad necesaria, también debemos hacerlo los cubanos y también debemos unirnos los pueblos de Nicaragua, de Venezuela y Cuba para recuperar la libertad y la democracia en nuestras respectivas naciones. Y toda Latinoamérica para luchar por la libertad y la democracia y para ponerle freno a las ambiciones, a las apetencias de estos individuos que forman parte del foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla. Ahí podemos incluir también a Gustavo Petro, un peligro para la libertad en Colombia, a Claudia Sheinbaum, que ya mencionamos, un peligro para la libertad de los venezolanos, de los mexicanos, a Zelaya y su esposa, presidenta ahora de Honduras, Xiomara Castro, y otros en el continente. Por suerte, perdieron las elecciones ahora en Bolivia, el MAS de Evo Morales y también de Luis Arce, que se han estado dividiendo, y es bueno que se dividan los malos y que los buenos estén lo más unidos posible. Milei ahora acaba de tener una abrumadora victoria, para muchos no esperada, por suerte así fue, en Argentina, y tenemos muchísima fe en que vamos a conseguir la libertad y la democracia para nuestras naciones y de que el continente va a defender la libertad y la democracia con mucha más efectividad de lo que ha sucedido en décadas pasadas y en años recientes. Muchísimas gracias. José Daniel, un placer haber conversado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido todas sus vivencias y bueno, mi gente, ahí lo tienen. José Daniel Ferrer, preso político, quien fue preso político de la dictadura cubana, conocieron su historia. Con esto me despido. Chao, chao. Le digo que eso es